Hebreos capítulo 5. Amado Dios, queremos que nos des sabiduría. Deseamos entender lo que tú viniste a hacer y lo que haces ahora por nosotros. Ayúdanos a tener la madurez, a discernir entre el bien y el mal. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la gratitud por acompañarnos diariamente a estudiar la palabra de Dios. Hoy analizaremos aspectos del capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres, ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino fue Dios quien le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este capítulo debemos entenderlo en el término del sumo sacerdocio que tomó Cristo en el cielo. Inicia el apóstol Pablo mencionando que los sacerdotes de este mundo son constituidos para intervenir ante Dios por los seres humanos, pero el sacerdote tiene la ventaja de que por estar en medio de los seres humanos entiende a aquellos que van a presentar ofrenda. Además, el sacerdote debe presentar ofrenda no solo por el pueblo, sino por sí mismo. Pero el apóstol aclara que nadie toma para sí esa honra de decir yo soy el sumo sacerdote, sino que es llamado por Dios, dice como lo fue Aarón. Ahora se introduce a hablar de Cristo Jesús. Cristo Jesús debemos entender su ministerio desde el punto de vista del santuario. Estuvo en esta tierra y fue el Cordero de Dios. Ese Cordero que fue sacrificado, lo que sucedía con la víctima que era llevado al templo. Cristo murió en la cruz y cuando resucitó, subió al cielo. Y cuando subió al cielo fue cuando empezó a ejercer la labor de sacerdote. En ese momento es cuando recibe ese título de sacerdote. Por eso el pasaje dice: el Señor lo toma como mi hijo. Hijo de Dios ha sido desde la eternidad. Pero cuando dice yo te engendré hoy, Dios le está llamando para ahora una nueva función, la de sacerdote, la de interceder por aquellos por los cuales Él murió. Y es interesante porque ahora dice será sacerdote para siempre. Este sacerdocio para siempre es porque Jesús ahora cumple esa función y no dejará de interceder por nosotros. Lo interesante es que el apóstol toma un hombre, Melquisedec, que es ajeno al linaje de Abraham. Los judíos se enorgullecían de ser hijos de Abraham, pero resulta que cuando dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec,
es un sacerdocio que no está dentro de lo que los judíos esperaban. Pero retomemos otro aspecto. Cuando dice, aunque era hijo, Cristo Jesús, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Es comprensible para nosotros que Cristo siempre fue obediente. Siempre ha sido obediente porque Él es nuestro ejemplo de obediencia. Pero ahora vino a tomar, según Filipenses capítulo 2, una condición más humillante de siervo. Y en esa condición de siervo, como humano, con la fragilidad humana, quiso también experimentar lo que es obedecer desde ese punto. Y aprendió. Esa experiencia que Dios, Cristo Jesús, tuvo de humanarse, sentir lo que siente el hombre, fue única. Y dice que de esta manera se perfeccionó. O sea, completó todo lo que requeriría un sumo sacerdote para interceder por una humanidad débil, pecadora, sufriente y que se siente a veces sin esperanza. Cristo vino a experimentar eso para poder ser ese sumo sacerdote que nos llevara y nos conectara al Padre. El capítulo termina diciendo acerca de los que apostatan, aquellos que no pueden recibir el alimento sólido porque todavía están enfrascados tratando de entender los rudimentos de la palabra de Dios, o es decir, el ABC del Evangelio. Mañana hablaremos de ello. Pero hay algo importante que destaca en esta segunda parte del capítulo de Hebreos 5, y es que necesitamos madurar espiritualmente. Esa madurez se logra escudriñando la palabra de Dios y ejercitando cada día y en cada momento, de acuerdo a la palabra de Dios, el discernimiento entre el bien y el mal. Hoy quiero que tengamos en nuestra mente que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que fue instituido en esa función por Dios el Padre. Ahora tú puedes acercarte a Él, pedirle que te dé sabiduría para entender su palabra, para entender la Escritura y para poder discernir entre el bien y el mal en cada decisión que tomes diariamente. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.